Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Chicos, si desean bajar, gracias. El Espíritu de Dios está sobre su vida, hermano y hermana. Y si el Espíritu tiene que cerrar mi boca mientras yo esté hablando, sea hecha la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Sea hecha su voluntad. Hay algo muy especial en este día. Y hay un corazón que ha estado clamando una petición en este tiempo. Una mujer que está peleando con sus propios esfuerzos, aún pensando que tiene la sabiduría completa dentro de ella para tener la solución de su problema. Pero quiero decirte, hermana, que el Señor habla directamente a tu corazón. Y si no renuncias a tu soberbia de mujer, el tiempo que Dios tiene es corto. Él quiere responderte ahora, pero no lo puede hacer porque la traba solamente eres tú. Es palabra de Dios para tu vida, hermana. Tenemos Nehemías capítulo 4. Quiero compartir esta palabra. Dios ha estado hablando a mi corazón, hermanos, y qué bueno es poder tener una iglesia donde cobijarnos. Amén. Donde estar cubiertos, protegidos. Pero Dios me ha estado hablando a mí y es algo que quiero compartirlo. Yo no soy de repetir las predicaciones, hermanos, pero los que me han acompañado a mí a predicar la semana pasada han escuchado parte de este mensaje. Pero aunque intenté cambiarlo, el Señor me pidió que lo compartiera. Así que quiero compartir en este día esta palabra también aquí en la iglesia, hermanos. En este capítulo 4 de Nehemías, nos está hablando cuando Nehemías quiere comenzar a edificar las murallas allí para cubrir al pueblo de Israel, al pueblo que estaba descubierto. Pero si nosotros miramos hacia atrás, hacia el libro de Esdras, vamos a encontrar que ellos ya habían edificado el templo y tenían un lugar seguro como nosotros para congregarnos. Pero yo pude entender en este tiempo, hermanos, que sí es cierto que la iglesia es necesaria. Es cierto que en todo lugar debe haber un templo donde los hijos de Dios pueden congregarse, pueden recibir palabra de Dios, pueden recibir instrucción de Dios, pueden recibir la sabiduría de otros que nos están enseñando. Y gloria a Dios por todo esto, hermanos. Gloria a Dios por esta casa. Amén. Amo este lugar con toda mi alma. Amo cada iglesia del ministerio, pero creo que Dios tiene mucho más para cada una de las congregaciones del ministerio y mucho más para cada uno de los que hoy estamos sentados en este lugar. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Si no estamos haciendo todavía el propósito de Dios, es porque muchas veces nos hemos quedado quietos esperando que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero todos tenemos un trabajo específico, hermanos. Y lo vamos a ver aquí en este capítulo 4 de Nehemías. El significado de levantar murallas en derredor de un pueblo o de un templo. En derredor de una familia, de una congregación. Leemos los versículos del capítulo 4.
Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo, de las piedras que fueron quemadas? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. ¿Prestaron atención en las preguntas? Porque son todas preguntas las que hay allí al final. Vamos a ver entonces qué es lo que había ocurrido. Allí nos encontramos tanto con Esdras y Nehemías, que estaban en el tiempo de esclavitud. Y Dios les habla específicamente a cada uno de ellos para hacer una tarea específica. Uno tenía que levantar una parte y en este caso Nehemías tenía que levantar las murallas que habían sido destruidas a fuego. Y hermanos, creo que en este tiempo el enemigo se encargó de derribar murallas de seguridad que nosotros teníamos, que usted tenía, que su familia tenía. Y cuando nos quedamos tranquilos, allí el enemigo se levantó para destruir esa seguridad y remeter contra las familias y comenzar a destruir todo lo que nosotros habíamos formado en un tiempo. No me mire asustado. Si quiere decir amén y puede entender lo que yo estoy diciendo, le ruego que usted lo haga para confirmar que está entendiendo la palabra del Señor. Hermanos, por mucho tiempo hemos estado sufriendo arrebatos del enemigo. Y dígame si no es cierto. Muchos están sufriendo la parte de salud en una forma específica y el enemigo les está robando la seguridad financiera porque los remedios son caros y porque se está quedando sin dinero. A otros les ha destruido la familia, los matrimonios, ha tratado de debilitar las fortalezas familiares que teníamos. Porque yo creo que nuestros hogares son una fortaleza, hermano. ¿Son una fortaleza? Mi hogar, mi casa es una fortaleza, donde yo creo que Dios ha construido en nuestra familia, en la familia Silva, fortalezas seguras basadas en la palabra de Dios. Pero para que esto aconteciera tuvo que haber oídos de un hombre o una mujer, de poder oír realmente lo que Dios quería que se haga. Y es exactamente lo que se intenta hacer. Cuando realmente Dios habla y nosotros le decimos, te estoy escuchando, Señor. Pero la mayoría de las veces, hermanos, estamos aquí físicamente, pero muchas veces no estamos espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Hace poco me han hecho una pregunta. Pastores dice, pastora, hay jóvenes que no saben lo que significa la salvación. ¿Cómo dije yo? Puede que los líderes no enseñen qué es la salvación y no se entienda qué es la salvación. Pero los domingos están en las reuniones. Los martes vienen a las reuniones. Están leyendo la palabra. Entonces, si alguien no les enseña, Dios siempre de alguna manera está hablando. A los jóvenes les gusta escuchar música y yo me imagino que la música que escuchan es música espiritual, con palabra, con mensaje que está llegando al corazón de cada uno de ellos. O al corazón de nosotros, los adultos. Amén. Yo me propuse en estos últimos días, hermano, que encontré la Biblia audible por internet. Entonces todo el tiempo estoy escuchando desde el Génesis. Todo el tiempo tengo la voz de varones que están leyendo la Biblia. Y mientras yo estoy haciendo mis tareas, la palabra me está hablando a mis oídos. Yo no sé si usted quiere tomar esta forma. Pero no necesitamos estar sentados y estar escuchando la palabra del Señor. Porque es necesario, hermanos, que en este tiempo tu oído y mi oído deje de escuchar lo que no conviene. ¿Puede decirme amén? Porque hay gente que no está de acuerdo con nosotros. Aún hay predicadores, ¿sí? Entre comillas, evangélicos, entre comillas. Iglesias que se llaman cristianas. Y están mandando mensajes que no son los reales. Pero nosotros tenemos la forma, hermanos.
tenemos la sabiduría y la astucia que Dios ha puesto a la iglesia de llenar sus oídos de palabra viva de Dios. ¿Usted sabía que está la Biblia audible en internet? O está en cassette, también se puede encontrar DVD, mejor dicho, comprar DVD con la Biblia audible para usted estar escuchando todo el tiempo. Y dejar un poco la televisión si es necesario. Dejar un poco la música o el informativo, no sé lo que sea, pero que nuestros oídos y nuestra mente comience a llenarse de palabra de Dios, hermanos. Para poder ser un hombre como fue Nehemías en este caso. La palabra dice que Nehemías tenía grandes dones de líderes o de liderazgo. Grandes dones. Usted sabe lo que es un don, ¿no? ¿Qué es un don? Un regalo que Dios le entregó. El don de sabiduría. Yo lo quiero. Lo tenemos. Simplemente no lo estamos haciendo trabajar o moverse, hermano. Porque si Dios nos ha formado a imagen y semejanza de Él, la sabiduría del Espíritu de Dios que mora en nosotros está en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, grandes dones de líderes con sabidurías y principios espirituales basados exclusivamente en la palabra de Dios. Y de allí comienza una compasión, un amor hacia la gente, hacia nuestro semejante. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, como líderes, no va a haber egoísmo, no va a haber envidia, nunca vamos a querer tomar el lugar que otro tiene. Nehemías no tenía por qué preocuparse de que sus hermanos no tenían allí muros. Sin embargo, él decía: están allí, pero están descubiertos. El enemigo va a venir y los va a querer atacar. Él sabía, ya le había llegado a sus oídos, que los muros estaban caídos y que había enemigos como Tobías, como Sanbalá, como los árabes, que estaban allí como leones tratando de destruir a cada uno de sus hermanos. Y Nehemías amaba a sus hermanos y quería protegerlo y quería cuidarlo. Por eso comenzó el Espíritu de Dios a moverse en su interior, diciéndole: Nehemías, salí de esa tu protección, salí de tu comodidad, porque allá tus hermanos tienen necesidad. Qué hermoso poder oír esa voz, hermanos. Salí de tu confort, salí un poquito aunque sea. Mira más allá de lo que te hace sentir bien a vos. Y hermanos, creo que no hay cosa mejor y no hay nada que nos haga sentir con más paz y con más seguridad cuando miramos la necesidad de la otra persona, hermanos. La necesidad de la otra persona, el dolor de la otra persona. Y Nehemías, como líder, ese era el espíritu que él tenía, un espíritu de compasión. No era su autoconmiseración, no se tenía lástima a él. Él sabía que arriesgaba su vida, sin embargo estaba dispuesto a dejar el confort de allí, ¿sí? Del lugar donde él estaba, porque él estaba en un castillo donde nada necesitaba. Todo lo tenía, pero él amaba a sus hermanos. Es tiempo que el amor de Dios se mueva en nosotros, hermanos. Es tiempo que el amor de Dios se mueva. Que ese amor comience, hermanos, a inquietarnos y a comenzar a movernos de una manera diferente. Saben que encontramos en este capítulo de Nehemías, en 10 diferentes oportunidades, a Nehemías orando, humillado en la presencia de Dios. Y no habla que estaba con los demás, habla de Nehemías. Nosotros decimos: si no está el pastor conmigo, no estoy. Si no viene el líder, no vengo. Si no me vienen a ayudar, no lo hago. O como seres humanos no pensamos así. Es normal que pensemos así, hermanos. Y cuando pensamos así, el egoísmo se está moviendo en nosotros. Seamos libres de todo tipo de egoísmo. Amén. De todo tipo de egoísmo.
podamos vivir en este tiempo, cada uno de nosotros, la plenitud del amor que nos amó a nosotros y que envió a Cristo a la cruz por cada una de nuestras vidas. Amén. Era un modelo de integridad. ¿Qué es ser íntegro? Donde no se quedaba con nada de lo que no le pertenecía, y aún lo que él tenía, lo daba. ¿Cuánto nos cuesta dar lo que es nuestro? ¿O no? Sí, hermano, nos cuesta despojarnos de lo que tenemos. Y yo no le estoy pidiendo que lo haga, por favor, no le estoy pidiendo que lo haga. Pero dígame si no nos cuesta. A todos nos cuesta, hermanos. ¿Sabe cuántas veces yo peleo cuando el Señor me habla que algo tengo que dar o que tengo que entregar? Y no, pero me lo regaló fulano, y no, pero es el regalo de mi hija, y no, Señor, porque esto me lo compró es un recuerdo que tengo de mi esposo. Y tuve que aprender a entender que primero está la voz de mi amado. Y aunque yo ame eso con todo mi corazón, y aunque muchas veces mis hijos se me han enojado, y eso es la verdad, porque acá está mi hija de testigo, si el Señor me pidió algo, Señor, aquí lo tenés. Es cierto que amo lo que mi hija me regaló, pero si tú me lo pides es porque tiene mucha más gloria, no solo para mí, sino para la hija que me lo regaló. Amén. Así que quiero que mi hija escuche que Dios tiene grandes cosas para este tiempo. Porque cosas de las cuales yo me despojé han sido cosas de oro que ella me había entregado a mí. Y yo lo puse en las manos del que me los pidió. Pero no los compré yo, no me costó a mí, le costó a mi hija entregármelo. Y yo puedo sentir en este momento, hermanos, que la gloria de Dios desciende. Y lo que ha estado esperando en este tiempo, y esto no es solo para mi hija, es para vos, hermana, que estuviste esperando, es para vos, hermana, que estuviste esperando. Lo que diste, lo que te sacaste con el alma y no te dolió, y si te dolió aún con lágrimas le dijiste, Señor, yo te obedezco. La gloria de Dios cae de una manera sobrenatural sobre tu vida. Recíbelo ahora, recíbelo, recíbelo, mi hermana, recíbelo. Recíbelo, no llores más, solamente dile, Señor, te creo, y porque yo fui fiel, voy a ver tu gloria. No tenga temor en decirle, yo fui fiel, entonces yo veo tu gloria, Señor. La integridad, ser impecables y con una fe firme, donde nada ni nadie nos va a hacer que nosotros cambiemos de pensamiento. Un hombre y una mujer que aman de ver a Dios, hermanos, se mantiene en medio de la situación creyendo que el que le llamó es y será por siempre la realidad de su vida. Él es su vida, Él es mi vida, es mi amado, mi Señor y mi Salvador. Nehemías entonces era un hombre de compasión hacia el que estaba sufriendo. Pero Nehemías no daba lo que a él le sobraba, hermanos. Nehemías se despojaba de lo que a él le costaba, y era el palacio que tenía que dejar. E ir allí en medio de las piedras, de todo el montón de cascotes y de escombros allí en aquel lugar, él tenía que ir y caminar allí y comenzar a oír la voz para comenzar a levantar los muros de seguridad para sus hermanos. Y Nehemías lo hizo con todo su amor, sabiendo que quien le estaba llamando era Jehová de los ejércitos. Amén. Y como hemos leído en los primeros versículos estos, hermanos, dice que cuando escucharon que Nehemías estaba levantando los muros, ¿qué pasó? El enemigo, dice, se enfureció en gran manera. Y el enemigo hoy, en este momento, está enfurecido contra nosotros. Porque hoy nosotros tomamos la decisión firme de no temerle más al enemigo. Amén. Tomamos la decisión como iglesia.
porque no va a poder traspasar nunca más el muro ni la seguridad de ninguna de las familias del Centro Cristiano Nueva Vida. Yo lo creo, hermanos, y lo declaro en esta hora. Nos ponemos de acuerdo. No te va a destruir tu matrimonio. No tengas más miedo, sino que hoy lo va a consolidar. Lo va a hacer fuerte. Te va a unir más que nunca a tu esposo y a tu esposa. Amén. Qué bueno poder escuchar la voz de Dios, hermano. ¿Qué hizo Nehemías cuando supo que los enemigos se levantaron? Vamos al versículo 4 del capítulo 4. Allí encontramos una de las oraciones de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de las tierras de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alzaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro a la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para, ¿qué cosa? Trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, allí podemos ver a un hombre con un espíritu de fortaleza, inyectar en el corazón de cada varón, porque acá no habla de las mujeres, hermanos, ¿sí? De cada varón de la congregación de los judíos, para poder levantar ladrillo tras ladrillo los muros que iban a cubrir al pueblo de Dios. Dice que habían levantado hasta la mitad, pero faltaba la otra mitad. Y allí el enemigo dijo, no se lo vamos a permitir. Mire lo que dice, que en un día se levanten. ¿Cómo sabía Sanbalá y los enemigos que Dios era poderoso para hacer la obra en un solo día? ¿Cómo sabía? Porque cuando el pueblo de Dios se une, hermanos, se entrelaza entre sí y no hay ningún espacio donde el enemigo pueda meter sus uñas, sus manos sucias, las astucias o las cochinadas que él tiene. Cuando hay un pueblo que está unido, hermanos, el enemigo comienza a temblar porque sabe que no va a poder vencer a un pueblo de Dios. No lo va a poder vencer, hermanos, porque están allí pegaditos uno al otro. Ahora, hasta allí el pueblo tuvo ánimo. ¿Por qué está escrita esa palabra? Aparentemente, luego comenzó el cansancio, la fatiga y aún quizás el temor, porque allí estaban cerquita los enemigos, los estaban rodeando. Pero había un hombre valiente y ese era Nehemías. Si solo uno de los que estamos aquí tomamos la valentía y la autoridad que Dios nos dio, hermanos, no habrá diablo que se acerque a ninguno de nuestros hermanos. No habrá enemigo que pueda destruir la fortaleza espiritual de tu vida, ni de mi vida, hermanos. Porque va a haber un hombre o una mujer fuerte, sabio, valiente, que está diciendo a mí, no me vas a vencer, no importa que rujas, no importa que me sacudas, no me interesa que me amedrentes y que digas que soy un tizón caído del infierno, porque esa es una mentira tuya. Cristo me limpió con su sangre y tengo entrada en el reino celestial. No soy un tizón del infierno, soy un hijo y una hija de Dios, lavada y comprada con la sangre del Cordero, dispuesto a vencer, a avanzar y a levantar a otros y a empujarlo a entrar por la puerta angosta, como dice la palabra. Yo estoy dispuesta a empujarle si usted no se anima. Estoy dispuesta a darle el empujón si usted no se anima. ¿Sí? Si usted quiere, yo puedo ayudarlo. Le doy un empujón bien fuerte y se va a tener que sostener para no caerse, ¿no? Porque tengo fuerza cuando empujo, pero no estoy hablando de mi fuerza de mujer o de mi fuerza humana, hermanos, no, porque cualquiera me voltearía de un golpe.
pero sí sé cuál es la fuerza del Espíritu que está en mí, hermano. Sí sé quién me entregó lo que como mujer de Dios tengo, hermano. Sí sé contra quién me puedo levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no hay más vencedora que yo si tomo la palabra como mi escudo de la fe. Y usted también. Usted también. Tómelo en este día. Tómelo y levántese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, levantar muros es la oración. Amén. Y usted va a decir, pero pastor, ¿usted por qué no viene a orar con nosotros aquí? Yo sé que lo piensa. Y no soy ignorante de eso, hermanos. No soy ignorante de eso. Pero no es solamente es el tiempo de oración que Dios está pidiendo, las 1 o 2 horas que estemos aquí en la iglesia. La palabra dice que debemos velar y orar en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. ¿Sí? Es cierto que llega el cansancio, es cierto que nos debilitamos espiritualmente, es cierto que quedamos agobiados con los problemas, pero velad y orad nos mantiene despierto en medio de una oscuridad tremenda, hermanos. Y vamos a poder ver claro aunque la oscuridad esté delante nuestro. Vamos a poder traspasar esos muros de oscuridad del enemigo para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en la nuestra, yo la quiero ver en usted. Yo la puedo vivir diariamente, hermanos. Puedo vivir esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad. Puedo estar llena de gozo todo el tiempo. Puedo disfrutar de la presencia de Dios. Pero quiero que usted lo disfrute, hermano. Que usted venga y nos diga, me puse a orar, no me arrodillé, pero clamé y sentí la gloria de Dios. Me llenó la habitación la gloria de Dios. Llenó mi cocina la gloria de Dios. Mi trabajo se llenó de la gloria de Dios. Estamos levantando murallas de seguridad, hermanos. Conocimiento de la palabra. Doy gracias a Dios por todos los que se están preparando. Por todos los que leen su Biblia. Por los que leen libros que les instruyen, por los que se están preparando aún intelectualmente, porque es necesario, hermanos. Yo creo que tiene que llegar el tiempo que debe haber presidentes cristianos de verdad, donde ningún diputado lo va a manejar, donde no va a haber senador que le va a torcer la pluma cuando tenga que firmar algo, porque allí va a haber un hombre o una mujer ocupando un lugar de privilegio, porque Dios lo llevó a ese lugar, pero nos tenemos que preparar, amén. Aunque Dios dice que Él escogió al inservible, al que no era nada, para ponerlo en lugar de privilegio. Y yo también creo ese milagro, hermanos, que Él va a dar sabiduría si le clamamos a Él. El que no tenga sabiduría, dice, pídala y le será dada, sin vergüenza y sin reproche. Dios no le reprocha que usted lo pida. Se lo va a dar en abundancia, no pequeño, en abundancia y sin reproche. Pero muchas veces somos nosotros los que nos vamos achicando. No puedo, no debo, hay otros que sí, yo no, me falta. Yo no estaría acá si estuviese pensando de esa manera, hermano. Pero sé que aquel que me llamó me prepara y si quiero estudiar todavía tengo tiempo de hacerlo. Todavía tengo tiempo de hacerlo. Y hay un deseo en mi corazón, hermanos, de seguir mis estudios y lo puedo hacer. Hay un deseo en mi alma, hermanos, de prepararme y que nunca más tengan que decir el evangelio es de los ignorantes. Nunca más tengan que decir esa palabra. Que se levanten hombres y mujeres profesionales, porque entonces cuando quiera levantar una muralla de seguridad, no va a tener duda que las medidas van a ser justas de las que tiene que poner. En la oración, en la palabra y en el conocimiento intelectual. Van a ir los ladrillos, uno al otro pegados, para cubrir y poder enseñar a otros hermanos. Es cierto que el templo es necesario, pero si solamente bastara con el templo, Dios no le hubiese mandado a Nehemías a levantar una muralla, hermanos. En este tiempo es necesario levantar murallas espirituales en nuestras vidas. Amén. Es necesario, hermanos,
las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Mujer, hombre, niños, jóvenes. Lleven a sus niños a buscar la presencia de Dios y a clamar a la misericordia de Dios en todo tiempo. Papá, eres el responsable de tu familia. Enséñale a levantar muralla de seguridad en su vida. ¿Y saben qué? La droga no les va a alcanzar. El alcohol no le va a alcanzar. El cigarrillo no le va a alcanzar. A veces dice, no me alcanza la plata. Y cuando Dios me hace saber que hay alguien que le gusta, ¿cuánto gasta en cada paquete de cigarrillo? Empiece a sumarlo a ver cuánto usted puede economizar y no quemar el billete que Dios le entregó. ¿Usted conoce personas así, hermanos? Hay muchos. Tenemos que enseñarle a salir de esas situaciones. Tenemos que ir, hermanos, con la palabra y decirle que Dios tiene todo para ellos. Todo, hermanos. Algunos dicen, no tengo plata, pero qué triste saber que los cristianos tienen su botellita de cerveza en su casa. Y no me miren asustado, hermanos. No me miren asustados. No tengo para la comida de mi niño, pero la botellita de cerveza no falta. Perdóneme que sea tan directa. Pero sí, hermanos, muchas veces saludo a alguien y le puedo sentir el olor, que tengo un olfato tremendo del alcohol. Y no es el mismo alcohol del vino, hermanos. Es muy diferente. Sé cuando alguien tomó vino y sé cuando alguien tomó una bebida blanca y sé cuando alguien tomó la cervecita con el suegro, con el pariente, con el hermano. ¿Lo sé? No porque nadie me fue, pastora, fulano de tal. Gracias a Dios no, hermanos. Pero el Espíritu a mí no me miente, hermanos. El Espíritu no me miente. A veces nos falta para cumplir con Dios, sin embargo, nos podemos tomar y tirar ese pesito que era para guardarlo, hermano. Para que nuestros niños tengan murallas de seguridad que el diablo está destruyendo en nuestra familia. ¿Cómo va a enseñar a su hijo a no tomar después usted? Dígame. ¿Cómo va a enseñarle que la cerveza es malo? Dígame si va a poder hacerlo. O su hijo se va a dar vuelta y le va a decir, vos lo tomaste primero. ¿O no? Vos lo sacaste de la heladera y me lo mostraste. Por eso yo lo tomé. Hermanos, Nehemías era un hombre puro en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Era un líder en potencia total. Total. Y como argentino, pero hermana, un asadito, un locro. Para mi hijo, para mis hijos y para... Ellos han llegado a tomar, todos lo saben, pero no lo han aprendido de mi esposo ni de mi hermano. Y eso podemos dar gloria a Dios. No lo han aprendido ni de mi esposo ni de mí. Y eso es tan importante, hermano, poder decirle, no lo hagas porque yo no lo hago. Amén. Por eso es que como papá no podemos enseñar, porque nos achicamos nosotros mismos. No tenemos el valor, ni tenemos la capacidad, ni la valentía de decir yo no lo hago. Hermanos, murallas de seguridad a través del cambio de nuestras vidas. ¿Sí? Murallas de seguridad. Muros. Y saben que el muro que ellos tenían que levantar no eran los muros que levantamos nosotros de 35 centímetros, creo que son, ¿no? El que sabe de... ¿Sí? Las medianeras, ¿cuánto tienen? ¿45 centímetros? 45 centímetros tiene una medianera. No era una medianera de eso, hermanos. Pasaban 3 carros de guerra por arriba de cada muro. Y en ese tiempo 3 carros de guerra eran carros con unas inmensas ruedas, con caballos inmensos que iban delante llevando los carros, hermanos. Y pasaban 3 carros juntos por esas murallas. O sea que eran fuertes las murallas que tenían que levantar para que el enemigo no las pudiese voltear nunca. La única vez que las murallas cayeron con un solo grito fueron cuando el Señor le dijo a quien que diera 7 vueltas y en la 7ª gritaran y los muros se desplomaron.
¿Quién fue? En los muros de Jericó, ¿sí? Solo un hombre que dijo, yo te hago caso, Señor, y creo que ese grito va a hacer que se caigan los muros. Pero esos muros eran diferentes, eran los muros del enemigo que tenían que ser derribados para que ellos tomen posesión de la tierra. Había una diferencia. Y si esos muros con ese tamaño, que era el mismo que les acabo de decir, se derribaron, hermanos, con el grito de un grupo de hombres que llevaba una tinaja con antorchas encendidas, solamente en la obediencia de hacer lo que Dios le pidió, que era locura, pero le creyeron a Dios, los muros del enemigo fueron destruidos. Y a lo mejor en lugar de tener muros de seguridad, hay muros del enemigo en derredor de nuestras vidas. ¿Qué tal si en este día le creemos a Dios, hermano? Que así como podemos levantar de seguridad, también podemos destruir las fortalezas que el enemigo haya levantado en nuestros entornos. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermanos. Lo creo, hermanos. Y creo que es un momento específico para tomar esa autoridad. Yo no voy a hablar más, hermano, porque creo que es el momento que como iglesia decidamos qué queremos hacer de aquí en adelante. ¿Quiero levantar muros de seguridad o dejar que el enemigo se siga burlando de nosotros? ¿Los vamos a dejar que edifiquen? ¿Los vamos a dejar que se levanten? Y nosotros en lugar de enfrentar retrocedemos. Nunca más, dice la palabra, mi pueblo será avergonzado. Nunca más usted será avergonzado. Créalo. Nunca más mendigará. Nunca más tendrá que pedir para tener. Nunca más faltará su compromiso. Yo lo creo, hermano. Lo creo. Pero Nehemías tuvo que cumplir paso a paso lo que Dios le había pedido. No falló ni uno de los pedidos de Dios. Ni uno. Podemos hacer un estudio completo de esto. Nos llevaría días tomarlo completo. Pero quiero que usted después lea el libro de Nehemías. Y va a sacar tesoros espirituales para usted. Amén. Leemos un último versículo y vamos a estar orando juntos, hermanos. Después miré el versículo 14 y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Pelead, levantad esa muralla. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Yo le había puesto como título a esto: Dios desbarata las trampas del enemigo. Él hace saber de antemano lo que el enemigo quiere hacernos, pero debemos mantenernos en comunión, en oración, en unidad con el Espíritu de la Trinidad, hermanos. Es la única manera. Amén. Es la única manera. Yo le ruego que nos pongamos en pie ahora.